Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí pasando un poquito de calor, pero ya he logrado leer tres libros fundamentales, tres textos fundamentales para la creación de los Estados Unidos. El primero es la Declaración de Independencia, el segundo la propia Constitución de los Estados Unidos, que nada, es muy breve, os enseño el libro. Son 40 páginas y en una parte viene en inglés y en otra en español. Lo he dicho bien, sí, en inglés aquí, a la derecha y a la izquierda en español. Me he atrevido a hacerlo porque como apenas son 40 páginas he dicho, oye, para adentro, que esto es una sentadita, esto es media hora máximo. La declaración de independencia apenas han sido 6 minutos y la declaración de derechos también me ha ocupado unos 10 minutos, no mucho más. Con todo esto ya tengo bastante base para comenzar a hablar con propiedad sobre la historia de los Estados Unidos y por ende por la historia de Marvel Comics. ¿Por qué insisto en todo esto? Insisto porque cuando comencé a leer el libro de Marvel, de DK Ediciones, yo notaba que me faltaba muchísimo contexto histórico, pero muchísimo contexto histórico. Y de hecho es muy curioso que gracias a la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos, he logrado entender muchísimo a un personaje que es el Capitán América, Steve Rogers, el Capitán América. En la Declaración de Derechos termina diciendo que había que reconocer el derecho a buscar la felicidad. Estamos hablando de individualismo, que era un concepto que hasta entonces socialmente no se venía reconociendo, porque era más como una especie de sociedad, la sociedad del conjunto de la sociedad y no del individuo. Entonces, no quiero entrar a daros una lección de historia de los Estados Unidos, no quiero ir por ahí, aunque podría dar datos muy curiosos. Por ejemplo, los padres fundadores, que son quienes realizan la carta y realizan y firman la Declaración de Independencia, tenían pillaban por las noches tales cogorzas que es que iban a debatir sobre todos estos temas con una resaca tremenda, porque en invierno no había otra cosa que hacer y además todos estaban deseando ir a casa, con lo cual confiaban en redactar una constitución que más gente en el futuro la modificase y la adecuase a la realidad. Hay conceptos muy vagos, pero ellos confiaban en haber establecido unas leyes muy concretas y evitar la figura del rey o un presidente que tuviese las facultades que tenía un rey. Ellos trataban esto de evitarlo a tope. Y bueno, sabéis que en Marvel los personajes funcionan por paradojas. Son superhéroes con super problemas personales. Esto lo podemos ver en todos los casos, en Spider-Man, en Doctor Extraño, y voy a poner por ejemplo la chica invisible. Al principio de los Cuatro Fantásticos, debo añadir un dato que me saltó el eje, pero ya que hablo lo doy. No vivían en Nueva York. Eso se estableció, una retrocontinuidad en el número 4, y se establecieron en Nueva York, pero ellos vivían en Central City, una ciudad ficticia que no existía. De hecho, Central City es la ciudad de Flash, si no me equivoco, en DC Comics. Y bueno, la chica invisible, seguimos hablando de la chica invisible, era un personaje muy poco desarrollado y Stanley Lieber, hasta hace 2 números antes de los Cuatro Fantásticos, estaba iniciando cómics románticos. Mr. Fantástico, que era el interés amoroso de la mujer invisible, pues bueno, la pobre chica Sue Storm era invisible a los ojos de Reed Richards. Es más, se camuflaba en la invisibilidad cuando se no le hacía caso, se buscaba y se volvía invisible. Es más, tenían problemas para ser visible, le costaba mostrarse visible. No existían los campos de fuerza invisibles, que luego la reconocieron como el miembro más superpoderoso del grupo. Y bueno,
algunas cositas más, algunos detalles más, pero ese interés amoroso de Sue Storm, por ejemplo, es un buen ejemplo de las contradicciones que tenían, las paradojas que sufrían los personajes Marvel, sobre todo a nivel sentimental o amoroso. Siempre recurría a Stan Lee a lo mismo, pero en este caso yo vengo a hablaros del Capitán América. A ver, cómo, desconociendo la historia del Capitán América, me vas a explicar, perdona, cómo desconociendo la historia de los Estados Unidos, vas a explicar o a desarrollar un montón de datos sobre este personaje, el Capitán América, ¿no? El día 3 de julio tengo preparado un pequeño texto dando algunos datos muy especiales sobre el Capitán América, atentos, y bueno, pues poco más que añadir. Se me están abriendo los ojos, yo reconozco muchísimos, ahora habiendo leído estos documentos, he reconocido muchísimos momentos de los cómics del Capitán América, y lo suyo es que Capitán América paradójicamente siempre está buscando la felicidad, que a nivel personal parece no encontrar nunca. Primero fue la libertad, luego fue la pérdida de su compañero Bucky, etc, 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 con diferentes intereses amorosos. Si es un documento que no son los padres fundadores, ni siquiera es del propio gobierno, pero fue el sentido común de Thomas Paine, que también es de Alianza Editorial. Alianza Editorial se está convirtiendo en uno de mis referentes y me está gustando muchísimo. Vale, pues el sentido común podéis entenderlo como un texto político que es el precursor de la Carta de Independencia, veo muchísimo, y además en el libro encontraremos la cronología de la revolución, todo el contexto común y el sentido común, que yo creo que más que un texto político es filosófico y es muy, muy, muy bueno. No dejéis, si cae en vuestras manos, ya os digo que estos libros cuestan muy poquitos dineros y merecen la pena. Estamos hablando de 10, 11, 12 euros. Es una edición de bolsillo. Tampoco siento la necesidad de que toda la obra que tenga mi biblioteca tenga tapadura, edición de lujo. No, yo con esto, un libro que me puedo llevar al bar, a cualquier sitio, sí que pega un poco de que, bueno, pues de que no están siempre limpios, tal cual, pero es más cosa que estoy acostumbrado a través de mi experiencia en Manhattan Comics como librero a un tema de distribución, que los libros van, vienen, se ensucian, y bueno, me gustaría que estuviesen más limpios, pero bueno, de todos modos, vuelvo a recomendaros El sentido común de Thomas Paine, y espero haber aclarado muchísimas cosas. De aquí en adelante creo que ya voy teniendo bastante base como para poder hablaros con muchísimo más rigor sobre Marvel Comics, y porque claro, es que estos cabrones lo que hacen es filtrarlo todo a través de la visión de la cultura y de la política estadounidense. Es imposible separarlo. Por eso cuando leía el libro de Marvel decía, me estoy perdiendo contexto por todos los lados. Un saludo, seguimos hablando, salimos en contacto. Excelsior, true believers!